Así quedó el teclado con una sola línea. Normalmente se utilizarían 7 líneas de control para poder trabajar con este teclado. De la forma que yo lo hice, necesitamos solamente una. Vamos a apagar un poco la luz. Ahí tenemos uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el asterisco que le puse una A, el 0 y el signo de número que le puse una E. Vamos a ver cómo funciona el circuito y luego al final vemos algunos aspectos teóricos o técnicos. Cuando utilizamos teclados matriciales, como este que están viendo ahora en sus pantallas, en el sistema de control, ya sea el microcontrolador, el microprocesador, el Arduino, el PIC, etcétera, como le quieran llamar, necesitamos tantas líneas como filas y columnas tenga el teclado. Entonces, por ejemplo, este que tiene 3 columnas y 4 filas, necesitamos 3 más 4, necesitamos 7 líneas en el sistema de control para poder controlar, válgase la redundancia, el comportamiento del teclado. El teclado internamente está constituido como lo vemos en la pantalla, ¿no? Entonces se tiene una línea de control por cada una de las filas y otra línea de control por cada una de las columnas. Para no tener que utilizar los 7 pines o las 7 líneas de control, lo que podemos utilizar es una técnica conocida como divisores de voltaje. Los divisores de voltaje se pueden implementar de diferentes maneras. En este video vamos a ver dos. En este primer ejemplo, lo que tenemos son 3 resistencias en serie, las cuales alimentan de señal o ponen la señal de referencia para cada una de las filas. Aquí tenemos la referencia para la fila 1, para la 2, para la 3 y para la 4. Luego otro grupo de 3 resistencias, que son estas de acá abajo, entre estas dos y esta, hacen las referencias para la columna o para las columnas. Entonces aquí tenemos referencia para la columna, para la otra columna y para la otra columna. Si nosotros presionamos alguna de las teclas, entonces vamos a tener un voltaje en este punto de aquí, en esta señal de aquí. Si este voltaje lo mandamos a una entrada analógica de un microcontrolador, como en el ejemplo que veremos el día de hoy a un Arduino, nosotros podemos identificar cuál tecla está presionada. Ahora el truco, por llamarlo de alguna manera, que no es ningún truco, está en poder seleccionar o en seleccionar correctamente los valores de las diferentes resistencias. Porque en este caso, todas las resistencias son iguales. ¿Y qué va a pasar? Pues sucede que hay teclas que al presionarlas dan el mismo voltaje. Entonces, si dan el mismo voltaje, no podríamos identificarlas. Por ejemplo, el 1 da 1.67 volts. El 5 da 1.67 volts. Y el 9 también da 1.67 volts, porque todas son iguales. Entonces, aquí el truco pues está en calcular cada una de estas resistencias. Vamos a ver el otro divisor de voltaje, que es el que al final monté en el protoboard con el Arduino, para que lo puedan ver. Aquí tenemos el otro divisor de voltaje y como ven, esta vez ya las resistencias tienen un valor diferente cada una. Se utilizan 4 resistencias, una por cada fila, y luego se utilizan 3 resistencias para las columnas. De este modo tomamos las señales de referencia. Y de lo que se trata obviamente pues es de leer el voltaje que tenemos presente en este punto de aquí. Si nosotros simulamos el circuito vamos a ver que para cada tecla que yo presione voy a tener un voltaje diferente. Y como ahora las resistencias son diferentes y están calculadas para que dé un determinado voltaje para cada tecla, entonces al llevar esta señal hacia el microcontrolador, en este caso haremos las pruebas con Arduino, podemos identificar exactamente cuál tecla fue presionada. Para la tecla del número 1,
Tenemos que la corriente va a circular. Si utilizamos el sentido convencional de la corriente, del positivo pasa por la R1. Luego, como este va a estar cerrado, se va a ir por aquí. Luego se va a ir por acá abajo. Va a pasar por R4, por R5. Luego va a llegar a este punto y va a pasar por R6 para descargar aquí en el negativo. Entonces, vamos a eliminar todos los demás botones y vamos a dejar únicamente esta red. Aquí tenemos ya individuada la red para la tecla del número 1. Nos damos cuenta que lo que tenemos en realidad pues son un grupo de resistencias en serie, sobre las cuales nosotros leemos la caída de tensión en R6. Entonces, si nosotros reacomodamos todo esto y consideramos que el botón esté cerrado, vamos a eliminar el botón y vamos a poner solo las resistencias. Aquí entonces ya simulamos que el botón está cerrado y lo que nos interesa es la caída de tensión aquí. Como conocemos los valores de todas estas resistencias y estas tres resistencias están en serie, entonces lo que podemos hacer es sumarla. 1 kilo más 20 kilos más 12 kilos. Entonces este circuito, esta parte del circuito lo podemos sustituir por una sola resistencia de 33 kilos. Quito esta y listo. Ya con la resistencia equivalente podemos calcular la corriente que hay en esta red. Entonces la suma de las dos resistencias son 33 kilos más 100 kilos, 133 kilos. El voltaje es de 5 volts, por tanto la corriente, como es voltaje entre resistencia, 5 entre 133,000. Y nos da aproximadamente 37 microamperes. Ahora, como ya sabemos la corriente, pues calculamos la caída de tensión en la resistencia de 100 kilos. La caída de tensión es igual a la corriente por la resistencia. Como esta es la corriente, ya nada más lo multiplico por los 100,000 ohms. Y nos da 3.759, digamos 3.76 volts. Si nosotros lo simulamos, ahí tenemos los 3.76 volts. Pues así funcionan todas las teclas, se van haciendo las diferentes redes de divisores de voltaje y se va determinando el voltaje en cada una de las teclas o el voltaje que proporciona cada una de las teclas para después transformarlas en un número visible a través del programa. Vamos a ver esa parte. El programa es muy sencillo, vamos a ver su estructura y cómo está codificado. Estas primeras líneas se utilizan nada más para hacer la gestión del TM1637. Que es un display de 4 dígitos. Si ustedes no utilizan ese display, pues pueden utilizar el monitor serial y omitir estas líneas. Luego en esta línea definimos cuál es el pin analógico por el cual vamos a recibir el voltaje del divisor o de los divisores de voltaje que vienen del teclado. Y luego todas estas variables nos sirven para controlar ciertos comportamientos durante el programa que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Aquí simplemente declaro la referencia analógica para el pin analógico. Esta línea se podría omitir, pero bueno, para claridad lo dejamos ahí. Entonces, la referencia analógica va de 0 a 5 volts. Aquí inicializamos el brillo del display, que puede ir de 0 a 5, y que en este momento a través de la variable pues está en el máximo, en 5. Luego, ya en el loop, nada más llamamos a esta rutina, que es para leer el valor analógico y convertirlo en un carácter o caracteres imprimibles o visualizables. Y después, antes de hacer una nueva lectura, espera esta cantidad de milisegundos que están definidos aquí. En este caso, 5 milisegundos. Entonces va a hacer la lectura, se espera 5 milisegundos y regresa. Las lecturas se realizan a través de un promedio. Entonces, para determinar cuántas lecturas quiero hacer y qué promedio voy a tener, lo utilizo a través de esta variable. En este caso, lecturas promedio vale 10. Entonces va a ser 10 lecturas, las va a ir sumando y luego va a sacar el promedio. Entonces aquí está el total de la suma. En temps está el total de la suma y se divide entre el número de lecturas y ya saca el promedio. Entre lectura y lectura nos esperamos esta cantidad de tiempo en milisegundos, que en este momento esa variable vale 5. Entonces hace una lectura cada 5 milisegundos, las va sumando
ya con la suma las divide entre el número de lecturas y obtiene el promedio. Ese valor ya promediado lo pasamos a la función keyboard para verificar el valor y ya convertirlo propiamente en un carácter que podamos visualizar. Para poder hacer esa conversión, lo que hacemos es identificar el valor ya promediado, qué valor, válgase la redundancia, tiene. Entonces, si el valor está entre 0 y 100, o entre 0 y 99 porque tiene que ser menor, va a desplegar las líneas, que es cuando está en estado de espera sin que presionemos ninguna tecla. Esta variable que se llama valor tiene el número de puntos equivalentes en la conversión analógica digital. Entonces, nosotros sabemos que entre 0 y 100 no está presionada ninguna tecla y entonces despliego las líneas. Si el valor de conversión analógico digital está entre 795 y 805 puntos, pues tengo un 0. Y así sucesivamente para cada uno de los números. Luego, si tengo un valor entre 690 y 700, significa que presioné el asterisco y despliego el A. Si tengo un valor entre 875 y 895, entonces despliego la E, porque quiere decir que presioné la tecla de número o de gato, como le llamamos aquí en México. Esta última línea se podría omitir o bien omitir la de arriba. Lo puse dos veces porque de esta manera cuando no está presionada ninguna tecla regresa rápidamente sin ir a hacer todas las otras comparaciones. Si hay un valor diferente de este valor, es decir que sí está presionada una tecla, pues entonces sí hago todas las comparaciones necesarias. Pero si ningún valor está ahí en medio, pues vuelvo a desplegar nuevamente las líneas. Si el valor fue un valor numérico, digamos entre 0 y 9, pues simplemente despliego el valor del número. Y luego ya están las otras tres rutinas en las cuales desplegamos las líneas, la A y la E. Y eso es todo. Ahora nada más como nota, si nosotros tenemos que determinar los valores de esta tabla, digamos que cambian los valores de resistencia y por tanto cambiarían los valores de estas tablas de conversión analógica digital. Una manera de hacerlo es calculándolo como ya lo vimos y después hacer todo el maramadam ahí para convertir el valor. Una forma práctica y sencilla de hacerlo es de esta manera. Aquí en la función de lectura del valor, antes de llamar a esta función, lo que vamos a hacer es imprimir directamente, ya sea en el monitor serial o en el display, el valor de conversión analógica digital. Entonces yo voy a poner aquí esto y le pongo esta variable. Y esta ya no la voy a llamar. Entonces aquí lo que va a pasar es que me va a estar desplegando todo el tiempo el valor de la conversión analógica digital en el display. Y de esa manera ya puedo sacar yo la tablita esta. Vamos a verlo en el circuito físico para que quede más claro. En estos momentos tengo cargado en el microcontrolador o en el Arduino Uno la última versión que vieron en pantalla, donde estamos transfiriendo la conversión analógica digital o el valor de conversión analógica digital al display. Entonces, como no tengo ninguna tecla presionada, el voltaje es cero. Como es cero, entonces lo que sucede es de que nos marca aquí que la conversión le está dando como resultado cero. Si yo presiono una tecla, ahí vemos el valor de la conversión analógica digital que está obteniendo el microcontrolador. Anotamos ese valor o ese rango de valores y eso es lo que vamos a colocar en la tabla con los if para identificar cuál tecla es la que está presionada. Así lo hacen con todas y se forman su tablita. Ya con la tablita formada, pues ya la introducen en el programa y queda listo. Ya una vez que obtuvieron los valores y los anotaron aquí en correspondencia con las diferentes circunstancias de las teclas, entonces simplemente regresamos aquí a la función de la lectura. Ya podemos inhabilitar esta línea y habilitamos la otra. Y con eso pues ya el programa queda listo para trabajar. La siguiente parte del video es un poco más complicada. Vamos a ver cómo calcular las resistencias. Lo voy a hacer solo para una porque sí es algo laborioso, no es complicado, pero es laborioso de hacer para todas. Más en video. Entonces lo voy a hacer solo para
para una tecla. Vamos a suponer para la tecla número 1, para el número 1. Bueno, lo primero es que tenemos que ver que retenemos. Tenemos R1, si este está cerrado pasa por aquí, se va por acá, se va por acá, se va por acá y llega por acá. Eso significa que al final vamos a tener la resistencia R1, la R5, la R6 y la R7, todas en serie. Entonces vamos a hacer esta malla. Aquí ya tenemos la malla, digamos, simplificada, sin todo el resto de componentes. Nosotros técnicamente no vamos a saber el valor de R1, ni el de R5, ni el de R6. El valor de R7 lo vamos a poner de manera arbitraria. Ustedes pueden poner el valor que quieran. 10 kilos, 1 kilo, 1 mega, lo que ustedes quieran. Yo en este caso elegí 100 kilo ohms. Entonces ese valor ya lo conozco porque yo lo determino de manera arbitraria. Luego necesito otro valor, que es el valor de voltaje o la caída de tensión que yo quiero en R7 para esta tecla o para esta malla. Yo voy a darle también un valor de voltaje arbitrario. Voy a decir que van a ser 3.7 volts aquí de caída de tensión. Y entonces tengo esos dos valores. Tengo el valor de R7 que es 100 kilos y el valor de la caída de tensión que voy a querer aquí que es de 3.7 volts. Con base en la malla para la primera tecla, tenemos que la resistencia total para esa tecla en particular es R1 más R5 más R6 más R7. Entonces vamos a hacer los siguientes cálculos. La tecla 1 entonces pasa por R1, R5, R6 y R7. Su corriente es igual al voltaje total entre la resistencia total, es decir, la corriente que va a circular al momento de presionar la tecla 1 es igual a 5 volts, que es el voltaje total de alimentación, entre la resistencia total, que es la suma de estas 4 resistencias. La caída de tensión en la resistencia 7, en la resistencia de 100 kilos, es igual a la corriente total por el valor de la resistencia misma. Entonces la corriente total 1 por 100 kilos. Pero como nosotros ya habíamos dicho que de manera arbitraria la caída de tensión que queremos en esa resistencia para cuando esté presionada la tecla 1 sea de 3.7 volts, entonces sustituyo la caída de tensión en R7 por los 3.7 volts. Este voltaje debe ser igual a la corriente total, multiplicada por la resistencia, pero la corriente total ya vimos que es igual a esto. Entonces paso todo esto aquí abajo. Esto sería mi corriente multiplicada por mi resistencia. Mi corriente total multiplicada por mi resistencia. Y aquí empiezo a minimizar términos, ¿no? Paso los 100 kilos que están aquí multiplicando, dividiendo. Luego hago la operación. Luego intercambio estos dos términos, todo esto de aquí abajo con este de aquí. Entonces me queda la suma de todas las resistencias, que es igual a 5 entre .00037. Resuelvo y al final me queda que la suma de R1 más R5 más R6 son 35.135 ohms. Si ahora nosotros despejamos para cada una de las variables, tenemos que R1 es igual a 35.135 menos R5 menos R6. Y luego así R5 y así R6. Ya por sí mismo este es un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y hay un montón de maneras para resolver este sistema de ecuaciones. Pero vamos a utilizar otra técnica y nos vamos a valer de hacer otra malla. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser preparar otra malla, hacer este mismo procedimiento para la malla de la tecla 2. Para el circuito de la tecla 2 tenemos entonces que el voltaje pasa por aquí, va a R1, entra a R2 que va a estar cerrado, se viene por acá abajo, se pasa por R6 y luego obviamente llega por R7 y ya descarga aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a tener para la tecla número 2 es la serie de resistencias de R1 con R6 y con R7. Vamos a simplificar y a aislar esta red o esta malla para continuar con el análisis. Aquí tenemos ya la malla para la tecla número 2. Seguimos sin saber el valor de R1 y seguimos sin saber el valor de R6.
R7 ya lo habíamos dicho que se había determinado de manera arbitraria. Y ahora lo que queremos saber es el valor de voltaje aquí para la tecla 2. También lo tenemos que poner de manera arbitraria. En este caso yo voy a seleccionar 4.4 volts. Entonces para esta malla voy a querer aquí 4.4 volts y la resistencia de 100 kilos. Entonces volvemos a hacer todos los cálculos que enseguida vamos a ver. Hacemos la corriente total, luego consideramos este voltaje para sacar otra ecuación que nos va a servir para resolver una de las ecuaciones que habíamos determinado primero. Es importante hacer notar que el voltaje en este punto, para la tecla 2, debe de cumplir con la condición de que debe ser mayor que el voltaje para la tecla 1, porque como nosotros ahora ya estamos saltando una resistencia, el divisor de voltaje aquí, en este punto, me va a dar mayor voltaje, me va a dar mayor caída de tensión. Si ustedes no cumplen con esa condición, entonces todos los cálculos van a quedar mal. Entonces, para esta tecla número 2, este voltaje de aquí debe ser mayor que el voltaje que habíamos predeterminado o seleccionado de manera arbitraria para la tecla 1. Repetimos el mismo procedimiento que antes. Me voy a ir un poquito más rápido todavía para este, que es exactamente lo mismo. La malla se compone de R1, R6 y R7. Entonces la corriente para esta malla es 5 volts más la suma de las resistencias. La caída de tensión en ese punto para la tecla número 2 es la corriente total multiplicado por los 100 kilos de esa resistencia donde quiero la caída de tensión. Como dijimos que arbitrariamente puedo seleccionar este valor que debe estar entre 0 y 5 volts y debe ser mayor a la caída de tensión que habíamos determinado en R1, o perdón, para la tecla 1. Entonces yo seleccioné 4.4 volts. Recordemos, estos valores son arbitrarios. Luego, entonces 5 entre las resistencias multiplicado por la resistencia misma para obtener la caída de tensión igual a 4.4. Resolvemos la ecuación, todas las operaciones, y ya al final reducido nos queda que R1 es igual a 13.636 menos R6 y R6 es igual a 13.636 menos R1. Estas dos ecuaciones y las primeras tres ecuaciones que determinamos nos van a servir para calcular la primera resistencia. Vamos a verlo. Estas son las ecuaciones que determinamos en la primera malla para la tecla número 1 y estas son las dos ecuaciones que determinamos para la segunda malla, que es para la tecla 2. Entonces hacemos lo siguiente. Esta primera ecuación me dice que R1 es igual a esto. Pero yo sé del segundo grupo de ecuaciones que R6 es igual a esto. Es decir, R6 en función de R1. Entonces, si nosotros sustituimos, tenemos que R1 es igual a 35.135 menos R5 menos, paréntesis, esto es importante, de 13.636 menos R1. Entonces aquí hay que hacer la operación o las operaciones con los signos. Menos por más, menos, menos por menos, más. Entonces tenemos 35.135 menos R5 menos 13.636 más R1. Si despejamos para R5, tenemos que R1 es igual a 21.499 menos R5 más R1. Si pasamos esta R1 de este lado, pasa restando, R1 menos R1 es 0. Entonces nos queda 0 es igual a 21.499 menos R5. Finalmente R5 es igual a 21.499. El valor comercial aproximado de esa resistencia, digamos que fuera de 20 kilos. Entonces serían 20.000 ohms. Que si vamos a ver el circuito, verán que aquí R5 es exactamente de 20 kilos. Y aquí pues ya simplemente lo que resta es seguir haciendo las diferentes ecuaciones. Ya tenemos el valor de R5, tenemos el valor de R7 y podemos seguir resolviendo mallas. Esta es la manera técnica de hacerlo, digamos la manera teórica de hacer todos los cálculos. Luego obviamente va a haber diferencias por cuestiones de las tolerancias de las resistencias que ustedes utilicen o de los voltajes que establezcan. Creo que pocas personas van a utilizar esta parte, pero es importante que lo sepan
porque si tienen un teclado que tenga más teclas, ya sea más filas o más columnas, van a necesitar agregar más resistencias, que ya pueden partir de estas, pero sí van a ser necesario calcular otras resistencias para más columnas o para más filas. A modo de demostración, aquí hay otro circuito que también funciona con otro tipo de divisor de voltaje y otros valores de resistencias. Las técnicas que se utilizaron aquí para calcular las diferentes resistencias y los diferentes voltajes fueron exactamente las mismas que vimos antes. Resolver cada una de las mallas para calcular las diferentes resistencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí presionamos la tecla 1, tenemos 1.10 volts y podemos ir haciendo la tabla para ver que ningún voltaje se repita. 1.91, 5, a la 4 tenemos 0.98, a la 5 tenemos 1.59, 3.26, a la 7 es 86, a la 8 28, a la 9 18, a la 6 72, a la 0 1 volt y a la 5 1.48. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ningún valor se repite. Y una cosa importante, hay bastante diferencia entre los diferentes valores para que no se confunda el programa o el circuito electrónico entre una u otra tecla o entre diferentes teclas. Entonces, pues ahí tienen dos circuitos que se pueden utilizar con diferentes valores de resistencias y diferente arreglo para los divisores de voltaje que pueden utilizar en sus proyectos para utilizar un teclado matricial con una sola línea de control, en este caso una línea de control analógico. Nos vemos en el siguiente video, Rayo Makers. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.